Aquí complacidos de saber que ustedes continúan con nosotros en este su espacio. El Congreso llega a ti sobre todo para disfrutar de la presencia y de la conversación que tendremos con nuestro invitado en el día de hoy. Es el diputado Pedro Martínez Moronta de Al País, diputado nacional. La ventaja que tenemos con Pedro es que él no es de ningún sitio en específico, sino que es un diputado nacional y trabaja para todos. Bien. Hola Mayra. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno. Vamos a hablar muchos temas con Pedro que hay en el tapete y que los legisladores siempre serán clave para la solución de estos temas. Antes quiero yo, usted sabe, felicitarlo porque ya se reiniciaron las labores en la Cámara Baja, las cuales habían sido paralizadas porque un gran número de diputados pues se habían infectado del COVID-19 y se retomaron las labores. Eso quiere decir que la mayoría de sus colegas pues ya dieron negativo y están bien y ya están ocupando sus curules. Bien. Así es. Entonces, ¿cuántos retornaron de los que estaban enfermitos, afectados del COVID? Bueno, la verdad es que yo no tengo una contabilidad precisa y el número de afectados al momento de la suspensión era alrededor de 15. Okay. Lo que quiere decir que si somos 190, no... ¿Hay quórum? Había quórum. El problema es que se creó un ambiente, no se trata solamente de los diputados, también para resguardar, sino ¿verdad? de los empleados. Sí. O sea, junto con los empleados pasaba de 100 el personal en la Cámara que estaba afectado. Cierto, había que tomar una medida como esta para evitar que continuara, ¿verdad?, la propagación. Correcto. Y que otros empleados y personas que hacen vida en el Congreso Correcto. Nacional pues se resultaran de igual manera infectados. Mire, hay un tema que yo sé que le preocupa a una gran parte de la población, sobre todo aquellos que tienen hijos en los colegios, que deben de pagar para que sus hijos puedan estudiar. Se está trabajando en el Congreso sobre una resolución, un proyecto de ley para impedir el cobro de reinscripciones. Me gustaría saber en qué va esto y también llamar la atención a los legisladores sobre algo que está por pasar. Algunos dueños de colegios se le está metiendo eso en su cabeza y están maquinando, porque he recibido de algunos padres, diputados, que dicen ellos, bueno, está bien, no vamos a cobrar la reinscripción, pero están buscando cobrarle a los padres ese mes en el que los hijos no van a la escuela. O sea, se la van a ingeniar como quiera para cobrarse esa reinscripción. Entonces, no valdría la pena que se aprobara esto en el Congreso. Me gustaría saber cuál es su posición y si de darse eso ciertamente, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede haber? Porque esto sería como, dígame, burlarse de lo que han hecho. Mira, yo entiendo que determinadas iniciativas carecen de utilidad práctica. Y este puede ser el caso. La educación privada es un negocio. O sea, si bien la educación es un derecho a cargo del Estado, cuando se ejerce la actividad educativa desde los colegios, entonces se convierte en una actividad empresarial. Y toda actividad empresarial es para obtener beneficios. Yo creo que el Estado debe tener cierto nivel de regulación sobre el problema de los colegios, pero evidentemente, si tú tienes un colegio, uno de los fines, después del fin principal, que es la educación, es el lucro. Y si ese lucro se ve amenazado, pues entonces lo más probable es que suceda una de dos cosas, que las entidades educativas busquen la manera de obtener los beneficios que por efecto de una ley les sean reducidos, o en muchos casos que abandonen la actividad. Nosotros estamos ante un momento particularmente difícil. Se habla de colegios como si todos los colegios fueran iguales, pero resulta que hay colegios pobres que son
tan pobres como las escuelas públicas. Hay colegios de mediano costo y hay colegios de alto costo. La verdad es que los colegios, los llamados colegios caros, no existe en el país ningún mecanismo ni esta ley para impedir que cobren lo que se consideran matrículas altas. Porque comenzando por los padres que hacen uso de esos colegios, es porque prefieren ese tipo de educación. Ahora, la función del Estado es proveer una educación pública de tanta calidad que la población no tenga necesidad de ir a los colegios. Eso sería lo ideal, pero no es lo que ocurre. Correcto, pero la ley está en el Senado, no ha llegado, todavía no está en agenda para nosotros los diputados. Lo que yo entiendo es que esa ley va a tener un efecto más bien propagandístico. Y en este momento, la mayoría de los colegios, sobre todo pobres y de mediano ingreso, están en una situación de crisis también. O sea, ¿Usted cree ese es un entonces problema que esa ley complejo. sería buchipluma nada más? Como dicen popularmente aquí, Creo que decimos no los tiene dominicanos. no tiene aplicación práctica y esas iniciativas desde ámbito político, inclusive de gente del anterior, que pertenecieron al anterior gobierno, buscaba un efecto más bien de propaganda política. En la práctica, esa no es la solución. No es una solución para el problema de la educación. Pero usted no entiende que de una u otra forma el gobierno debe de no dejar que los colegios actúen a la ligera y que se ejerza algún tipo de mecanismo, porque es una función que tiene que No, está en pero manos del yo estoy de Estado. acuerdo que la educación no debía ser un negocio. Por eso dije, en la perspectiva política que nosotros tenemos, la educación debía ser de tanta calidad que el que vaya al colegio sea porque quiere. Es cierto que mucha gente dice, bueno, la educación pública no tiene tanta calidad, yo voy a enviar a mis hijos al colegio privado, pero están haciendo uso de una opción. Digamos que no es la única. Yo creo que tiene que existir cierta regulación, el ministerio debe regular, pero de ahí a establecer por ley una limitación que no impide entonces que ese costo de inscripción se derive a la mensualidad, no tiene ningún efecto. Yo entiendo lo que usted expone y ciertamente la educación privada, o sea, los colegios son empresas. Correcto. Lo que yo entiendo sí que debe ser y que no ocurre mucho en la práctica es que ese precio que cobran muchas veces en algunos colegios, no en todo, debe ser proporcional con el servicio que se brinda. ¿Entiende? Debe ir de la mano y muchas veces no ocurre de esta manera. Ese es un mecanismo de control que debe establecer el ministerio, que es diferente de sacarle el costo de la inscripción, porque repito, no, con la misma ley no se está limitando el pago de la mensualidad. Entonces hay colegios que lo han dicho de manera muy sencilla, está bien, si nos obligan por ley a no cobrar la inscripción, entonces aumentamos la mensualidad. Dígame O sea, usted. ¿cuál es el efecto? No, Eso ninguno. no tiene ningún sentido. Ay, Dios mío, pero hay que llamar la atención sobre eso, Sí, porque desde también luego, eso es desde como, luego. ajá, ellos hacen eso y nosotros aquello. Y eso Sí, no anda bien así las cosas. O sea, tienen que establecerse políticas públicas que vayan en beneficio de la Claro. ciudadanía y que ese tipo de elusión no se produzcan. Hay muchos colegios, hay colegios de diversas naturalezas, hay colegios religiosos, Sí. de todas las confesiones religiosas. Hay colegios que son en razón de naciones extranjeras. Existe el liceo francés. Para todas las posibilidades. O sea que ese es un mecanismo de control en honor a la verdad, más bien propagandístico. Bueno, don Pedro, ¿usted cree que los cuerpos castrenses de la República Dominicana estén preparados para que sus miembros ejerzan el derecho al voto como se está proponiendo? Cualquier avance que se produzca en términos democráticos es importante. Si esa situación llegara a discutirse, yo estoy de acuerdo, porque es incorporar al ejercicio de un derecho a un sector de la vida nacional que ha estado marginado de esa participación efectiva. Pero para nadie es un secreto que
muchas veces los militares han sido utilizados en campañas y actividades políticas, de manera que pasaran a ejercerlo como un derecho y que por ley se entienda que el militar no obedece en esos términos al partido que esté gobernando, entonces estaríamos dando un paso de avance. Es que yo sí, yo estaría de acuerdo. Para eso habría que modificar Pero la claro, Constitución, no solamente hay porque que la modificar Constitución leyes, establece que sino no. que hay una serie de comportamientos, de actitudes que hay que cambiar. ¿Mm? O sea, eso es pasar a entender entonces que estos ciudadanos que son militares o policías también tienen unos derechos que hasta ahora le han sido desconocidos. Y sería un avance democrático. Y entonces en ese orden yo estoy de acuerdo. Pero hay que como que caminar un poquitito más hacia más la institucionalización. Todas las áreas de la vida nacional deben ser institucionalizadas. Y ese es un asunto importante. Es importante que la gente no tenga que acudir, por ejemplo, a los diputados y a los senadores para buscar favores que les están dados al Estado por derecho. Este mismo problema de la educación, el problema de la salud. O sea, yo oí una presentadora de televisión diciendo, la gente está yendo a donde los diputados para que les consigan camas. Entonces nosotros estamos ante una situación de crisis, una por pandemia. la situación han tenido, Claro. durante todo el tiempo Y han mira, tenido que ejercer esa labor social. Claro, pero en este momento, ya estamos claros en la pandemia, debieron de haberse dispuesto la apertura de miles de camas en todo el país, porque aquí cada vez que hacen falta recursos para determinadas cosas, aparecen. Lo bueno sería, no sé si es un sueño, tener un país donde tú puedas conseguir las cosas que tú como ciudadano que te mereces y que el Estado entienda que ese es un derecho que tiene que ejercer y que Eso tiene es. que Obtenerla por derecho, claro, y que no, no tenga por que dádiva, o sea, no debe de que no tenga mediar. que acudir donde fulanito para que me ayude. Pero la propia Tener Constitución una de la cuña para República, conseguir, la incluso que te atiendan en un hospital. Claro, o sea, eso es insólito que la gente para conseguir un servicio de salud tenga que mediar una influencia. En Tenga algunos que casos de un influenciar el legislador, poder. sí, en otros casos de un dirigente político Todo el que o de un tenga funcionario influencia público. en ese ámbito donde la persona necesita Hasta los el periodistas servicio. influyen muchísimo, porque hay gente que va donde un periodista, mira, necesito que me ayude a conseguir una cama. Y la consiguen. Es duro, de verdad Pero que nosotros sí. debíamos tener en este momento una cantidad de camas suficiente para el tamaño de la problemática, sin necesidad de que la gente tenga que andar por piedad, obteniendo una cama para recuperar su salud. Mire, usted que viene de un partido cuyo líder pues ha enfrentado de manera directa la corrupción e incluso no le ha temblado el pulso para denunciar casos cuando ha tenido que hacerlo, fue fiscal del Distrito Nacional. Y si usted viene de ese país es porque sigue su posición frente a estos temas. Me gustaría saber, don Pedro Martínez Moronta, diputado nacional por Alianza País, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su posición sobre estos casos de corrupción que hay en la palestra pública? Y ¿qué lectura usted le da a esto de que justamente el gobierno esté combatiendo casos de corrupción de su propia administración de manera como lo está haciendo? Yo creo que hay que reconocer, sin lugar a duda, que la existencia de una Procuradora General de la República Independiente y de una reconocida trayectoria de principios apegada a la ley, ha hecho que fluyan casos de este gobierno y del anterior. Entonces ese es un reconocimiento que hay que hacerle al presidente de la República. Ningún tipo designó a una persona que nosotros también creemos en ella. Entonces esos casos que se han puesto al descubierto es muy importante porque sirven de ejemplo. Nosotros creemos que hay muchas más cosas. O sea, el tema de las situaciones que se dieron en el Ministerio de Salud Pública quedaron un poco en nebulosa, pero bien podrían haberse investigado. Quizá a veces no es tan posible que el Ministerio Público se ocupe de todo, pero el mensaje importante es, y creo que la directora de ética es una persona también de mucho respeto
doña Milagro. Doña Milagros Ortiz Bosch. Sí, que ha acudido cada vez que a su despacho han llegado informaciones. Entonces, estamos en el inicio de un proceso donde el país busca tanto su institucionalización como la de delimitar esta actitud de corrupción administrativa masiva que se dio en el pasado. Yo creo que para nada eso ha desaparecido. Inclusive pienso que quedan muchas actitudes porque eso va formando parte de la cultura administrativa política. Pero hay una esperanza en este momento y nosotros vamos a favorecer todas las acciones que tiendan, tal y como usted señaló, la línea política de nuestra organización y nuestro líder, el doctor Guillermo Moreno. Mire, justamente hablando de corrupción y lo que está pasando en el Congreso, porque a esta fecha aún no tenemos código penal nuevo, continuamos con el viejo. Había una discusión ya muy avanzada, pero tenemos algunos días que no escuchamos nada sobre este proyecto. Y de aprobarse en estos días esa ley, se pueden, tomando en cuenta que las leyes no son retroactivas, se podrían juzgar estos casos actuales de corrupción bajo ese... ¿Podría ocurrir? ¿Cómo sería esto? Yo no soy abogado, pero entiendo que no. Pero como legislador, Sí, ¿conoce sí, eso? claro, claro. El principio es que la ley solo dictamina para el porvenir. Sí, no son Entonces, retroactivas. si hay una persona que ha sido sometida bajo el código anterior, deberá ser juzgada bajo ese código. Bajo ese código. Y aunque el juicio de fondo sea después de... No importa. Ya desde el sometimiento No importa. inicia... Dice la ley que en caso de que le favorezca... solamente se aplica la retroactividad no cuando le favorece. Oiga, sí. le favorece a la persona que está Dice siendo... al que está subyúdice, exacto. o sea, siendo juzgado, Sí. o al que está condenado. Así es. Sí. Si es para bajarle los años, Sí. actúa. Si es para subirle, noño. Pero yo lo veo bien, o sea, Sí, y en realidad ese no ha sido el problema aquí. El problema ha sido aquí el cumplimiento. Aquí 30 años que se recuerde, nadie lo ha cumplido. De todas las personas que han sido condenadas a 30 años, no lo ha cumplido. Y además todos nosotros sabemos que existe la libertad bajo fianza después del 50% de la pena. Y esa libertad condicional se convierte en una libertad absoluta. Sí, o sea que nosotros ciertamente. Lo que necesitamos es que haya el cumplimiento de la norma. No es tanto endurecerla, sino el país tiene que avanzar hacia la institucionalización en todos los aspectos de la vida nacional, lo que hemos hablado, el problema de las Fuerzas Armadas y la policía, el problema de los actos de corrupción. El problema es avanzar hacia la institucionalidad que el país requiere. Pues mire, don Pedro, nosotros vamos a hacer una pausa, pero cuando retornemos, usted me va a tener que explicar a mí, a ese público, qué está pasando con ese proyecto de código allá en la Cámara de Diputados. No, Bien, con mucho ya gusto. volvemos. Ya estamos aquí de regreso con todos ustedes y con la promesa de que don Pedro, diputado Pedro Martínez Moronta, diputado nacional por Alianza País, Sí. nos vas a explicar en estos momentos qué está ocurriendo en la Cámara de Diputados con el proyecto de código, cuál es la situación, porque desde que iniciamos este programa, don Pedro, estamos tratando este proyecto de ley del código por la importancia que usted sabe que tiene. Entonces, quisiéramos saber si causales, no causales, si nos vamos con el 112, o sea, la eximente, y si ya se terminó ese estudio, si va al Senado, si este año tendremos código penal. Cuéntenos. Bueno, hay que decir que en esta gestión legislativa es cuando más ha avanzado. Es verdad. Ese código tiene Como en 50 discusión años ya en más la de Cámara. 20 años, sí, Uy, claro, Dios mío. más de 20 años. Y desde que se inició esta legislatura, no se ha detenido el proceso de conocimiento en comisiones, en el Pleno. Se aprobó en primera lectura para disgusto de nosotros, excluyendo las tres causales. Nosotros somos partidarios de las tres causales, pero se aprobó
y se mandó para hacerle enmiendas que diversos sectores de la vida nacional indicaron que eran inapropiadas la forma en que se habían aprobado. Se hizo vista pública, nuevamente volvió a la comisión y ya se colocó otra vez en agenda para ser conocido. Es muy probable que la próxima semana, que el presidente de la Cámara ha prometido que vamos a sesionar durante 3 días, después de que se han ido incrementando las medidas para evitar el contagio en nuestras oficinas y en nuestros salones, es muy probable que la próxima semana el código sea aprobado. En la manera en que fue aprobado en primera lectura, con algunas correcciones, más bien. Entonces, o sea que yo creo que sí. Porque si ya está en una comisión bicameral. No. ¿No está en una bicameral? No, está en la Comisión de Diputados, Justicia. de la Cámara de Justicia de la Diputados. Cámara de Diputados. Y Exactamente. va a hacer Luego su al recorrido completo por en el Senado de la República. Bueno. Mire, don Pedro, ¿y usted cree que ciertamente en la República Dominicana se le esté haciendo honor a esa obra de Montesquieu, el francés, el espíritu de las leyes con la división de los poderes? ¿Existe realmente esa división de los poderes en RD? La verdad es que vamos a tener que repetir siempre lo mismo. Este país necesita institucionalizarse cada vez más. El peso del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado es enorme, claro, o sea, es enorme. Y el ejercicio a veces de la labor legislativa está mediado por la existencia de mayorías, en este caso y en el anterior más, ahora menos, pero el partido gobernante sigue siendo una mayoría. Y además, diversas organizaciones muy del sistema generalmente colaboran para que el ejercicio del Congreso vaya a tono con los deseos, con los requerimientos que tiene el Poder Ejecutivo. Mire, usted no se me va a ir de aquí sin explicarme cómo trabaja un diputado nacional, porque yo sé que la gente dirá que es un diputado nacional. ¿Cómo trabaja un diputado nacional? ¿Cómo se escoge un diputado nacional? Porque, por ejemplo, si yo fuera diputada por San Cristóbal, la gente sabe que yo voy al Congreso a proponer proyectos y resoluciones que vayan a favorecer a esa demarcación que echó el voto por mí. Pero en el caso del diputado nacional, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es la dirección de sus trabajos para de una u otra forma beneficiar a la persona que tuvieron que ver con ustedes? Porque no lo hacen de manera directa el voto con ustedes. No es directo. Exacto. Entonces, explíqueme ese proceso. Bueno, lo primero que yo quiero decirle... Explíquele primero a la gente que es un diputado nacional. Correcto. Para que se entienda más rápido. Exacto. Un diputado es un diputado. Claro, sí. Entonces, hay 3 categorías, digamos. El diputado territorial, sí, el de una determinada... Que la gente le dice el normal, como que los otros son anormales. Pero yo entiendo porque fueron los primeros. Están los diputados del exterior. Sí, ultramar, de ultramar. Y los diputados nacionales. Entonces, para los fines y efectos, no importa la calificación, todos somos diputados. Luego, el diputado de un territorio, incluyendo lo de ultramar, se entiende que deben sobre todo recoger las aspiraciones que tienen los pobladores de su territorio, sí, los problemas, las diáspora, situaciones. En el caso de lo exterior, la diáspora, en el caso de la provincia de ultramar, la diáspora, o de municipio, pero eso no impide que cualquiera de esos legisladores tenga una iniciativa en provecho, en beneficio de cualquier territorio del país en general. O sea, de hecho, un diputado nacional no tiene diferencias mayores. Nosotros, en nuestro ejercicio, yo como diputado nacional, sí he ejercido la tarea de ir a conocer situaciones de diversos lugares del país. Pero eso lo puede hacer cualquier diputado. Sí, claro, claro. O sea, nada impide que un diputado... Son dominicanos todos. Sí, correcto, de Bauruco vaya a Santiago. Nada impide eso. Lo que pasa es que no es necesario, sobre todo cuando una determinada provincia tiene una cantidad enorme de representantes. La gente lo conoce más. Y
su labor es representar a esa comunidad principalmente. Pero los diputados podemos recorrer el país o el exterior y tener iniciativa en beneficio de todos. O sea, entonces, la elección de un diputado nacional vino dada por un problema de equidad. Hay partidos minoritarios que alcanzan una votación, si se quiere, representativa, y que sin embargo, como fue distribuida en todo el país, no le alcanza para un diputado territorial. Y entonces se estableció por ley, en caso de que no alcanzase una representación y habiendo obtenido más del 1% de la votación congresual, entonces le corresponde un diputado. Ese es un mecanismo un poquito complicado que muchas veces ha terminado favoreciendo más a los partidos mayoritarios que a los minoritarios, que era el espíritu de esa modificación, pero que sin embargo en este momento ha habido una distribución en la cual, si bien hay representantes de los partidos mayoritarios con la posición de diputado nacional, también la mayoría de las posiciones recayó por acuerdos, por electorales o por votación sobre partidos minoritarios. Por ejemplo, ¿qué iniciativas legislativas usted ha tenido allá en el Congreso? Nosotros hemos acompañado, en este caso tenemos un bloque de 2 personas, a nuestro colega, el diputado José Horacio Rodríguez, en sus iniciativas legislativas. También nosotros hemos tenido iniciativas de resoluciones en el ámbito por ejemplo, del cobro de un impuesto a los dominicanos del exterior que no es legal. Y en el ámbito de la representación de sectores, como le decía hace un momento, nos hemos desplazado llevando al Congreso situaciones como el pago de los productores de uva de Neiva que tuvieron una situación. Hemos estado defendiendo la preservación de la cueva del Pomier en San Cristóbal. En este programa tuvimos una participación importante. ¿Cómo va ese asunto de la cueva? Hay una serie de iniciativas que vienen dándose a raíz de nuestra participación. El propio ministro de Medio Ambiente se trasladó con la finalidad de garantizar que se sigan preservando con acciones ese monumento natural que no es solamente de San Cristóbal, sino que es del país y que es del Caribe, porque es un santuario donde yo fui, es una belleza. Aborígenes de todo el continente venían, lo tenían como un centro de adoración. Yo hice un trabajo de manera una que vez. Es un lugar muy importante. Yo lo voy a buscar ese trabajo para que usted, un reportaje que yo hice de las cuevas del Pomier, muy bonito. Mire, don Pedro, yo sé que usted tiene una gran preocupación por esto que está ocurriendo con el sistema de la seguridad social y esa inamovilidad, se podría decir así, en cuanto a la modificación de esta ley. ¿Están ustedes trabajando allá en el Congreso en esto? ¿Al país ha tenido alguna iniciativa? ¿Qué posición tienen ustedes frente a todo esto? Hay una comisión bicameral que está conociendo la modificación a la ley 8701 sobre seguridad social. Nosotros estamos participando en las discusiones, pero además estamos contactando, asistiendo a diversos sectores de la ciudadanía. El Congreso está llevando a cabo vistas públicas. Hubo una en Santiago, una en San Pedro de Macorís, hay programada en Asua, en San Francisco, y hay programada aquí en el propio Congreso para que puedan venir gente también de todas partes. Pero además, nosotros estamos acompañando a un conjunto de instituciones que en el día de ayer lanzaron una coalición por una seguridad social digna. Nosotros pretendemos que esta reforma de la Ley de Seguridad Social se convierta en una ley que garantice derechos de manera más eficiente. Todos los ciudadanos que recibimos los servicios bien de las ARS o bien de las AFP, tenemos quejas profundas. Y ¿Qué usted cambiaría de esa ley? Bueno, lo primero es que... Usted como
como ciudadano y como diputado. Sobre todo como ciudadanos, Sí. nosotros entendemos que el derecho a la salud es un derecho universal. ¿Qué quiere decir eso? Que la salud no puede ser puesta en paquete. Decirle, mire, a usted le toca porque nadie pide una enfermedad. Cuando te Jamás. llega una enfermedad, Ni el tipo, ¿verdad? ni el tipo, o sea, lo que la gente necesita es que sea curado. Servicio. Pero además hay otros servicios de salud preventivos que la gente tiene derecho. En términos de lo que es las pensiones, la proyección que hay para la gente que cotiza después de 30 o 40 años de trabajo son pensiones de miseria. Eso no tiene Entonces mamacita. eso no puede seguir siendo. O sea, que nosotros ni siquiera se proyecta una pensión equivalente al salario mínimo. Pero lo que le van a dar de pensión, señores, una gente que ha trabajado 30 o 40 años, lo que le van a dar de pensión lo gasten uno. Oigan qué qué contradicción tan grande y qué abuso tan grande La es. proyección que hay, el promedio para la pensión son 7 u 8 mil pesos. Dios. Al mes es una barbaridad. No. O sea, nosotros creemos que la pensión que reciban los ciudadanos tiene que ser una pensión digna, que le permita al final de su vida productiva poder alimentarse, poder cubrir sus gastos de salud que debían estar cubiertos. Y morir en paz, tranquilo por lo menos. Y que si suceden situaciones repentinas, que también los familiares no pasen la que están pasando para recuperar unos centavos que la gente ha acumulado con su trabajo, que es un derecho. Entonces, la ley tiene que modificarse en esas direcciones. Entonces, que haya no lo un mata la verdadero servicio de salud preocupación. y una verdadera Si no lo mata pensión. la enfermedad, lo mata la preocupación. Pero, óyeme, la mortificación. De saber que se va a ir sin nada a Sí. su casa, por Dios. No, y sobre todo el que deja hijos, el que deja una esposa o un esposo envejecido. Y trabajó y ahorró, entonces no debe quedar en el vacío ese dinero, ¿verdad? Es injusto. Y cuando se presentan los números de las empresas aseguradoras, obtienen pingües beneficios. Me dijo una persona que esos dominicanos que no dan al traste con ese dinero que dejan familiares que mueren, es porque no le dan seguimiento. Yo le contesté, bueno, no creo que sea necesariamente porque no le dan seguimiento. Lo que pasa es que esas empresas juegan al cansancio. Es que el sistema no funciona. El sistema es extremadamente injusto. Los órganos que están para asistir al asegurado no han jugado su papel, no han sido eficientes. Y es duro, eso es. Y es muy duro. O sea, realmente, de la misma manera que tan fácil te descuentan, se te debían dar el servicio. Ay, no, eso no falla. Ah, entonces es muy fácil descontarte, ¿verdad? Entonces, sí. Que tú recibes el servicio es tan difícil, que tú tengas que hacer un copago, que tú llegues a determinado ese descuento lo hacen, te localizan donde quiera para ese descuento. O sea, entonces, toda la población, toda la nación, aquí no hay una sola persona que uno encuentre que exprese niveles de satisfacción con el servicio que le ofrecen las aseguradoras. No hay uno. Yo creo que debe ser una voz, una sola voz, y de verdad buscarle una salida, porque al final del camino, como dicen, todos somos dominicanos. Hay que preguntarle a los camarógrafos si ellos están contentos con el seguro que tienen. Cuando ellos me abren los ojos, cuando yo estoy hablando del tema, cuando ellos hacen así, mire, don, ya yo sé que ellos creen, sigue hablando, Mayra, que está bien el tema. Pues sí, como decía don Pedro, al final del camino todos somos dominicanos y nos necesitamos unos y otros, porque dime, ¿qué hacen la AFP si no cuentan con los trabajadores para ellos hacer el descuento de ese salario que devengan? La AFP no van a hacer nada, no, porque a ellos le ha ido muy bien. Desde el Congreso es que se puede hacer, entonces, si ¿qué ha pasado Congreso sí desde podemos allá? hacerlo. ¿Y qué ha pasado? Y sí, se está trabajando, y desde luego esta no es una lucha fácil, porque muchos intereses. Las AFP y las ARS representan empresas muy poderosas, y además que el negocio ha sido bueno para ellos. Ay, mamá. Muy bueno. Sí, uno como que se desconsuela un poco cuando escucha nada más que se está trabajando. Entonces es necesario que todo el mundo se involucre, ¿verdad?, en la búsqueda de una solución ahí. Toda la población involucrada en la lucha por una seguridad social digna. Y que realmente echemos hacia adelante. Un servicio de salud digno. Tú sabes lo que es que en un momento determinado
digan, estamos en medio de una pandemia de COVID. Ah, pero no hay cobertura para usted hacerse una prueba. ¿Pero quién ha visto eso? Es una cosa Pero mire, usted sabe una ridícula. cosa, he tenido algunos compañeros que han estado afectados del COVID y durante toda esta semana han acudido a salud pública y le han hecho sus pruebas sin mayores inconvenientes. Claro, Y se le están dando rápido incluso. el Estado ha asumido esa situación, pero esa situación le correspondía a las ARS. Porque Sí, ellos, pero el Estado ha asumido todo de eso. acuerdo con la ley, tenían que estar reasegurados para situaciones imprevistas como esta que se dieron. Y ese reaseguro ellos no lo pagaron. Oh, Dios mío. Así no se vale, ¿verdad? No puede ser. O sea, nosotros tenemos que legislar para que el pueblo dominicano sea feliz. El Estado dominicano tiene la misión de cumplir los dictados de la Constitución de la República, que tienen como un derecho que el Estado tiene que garantizar: la salud, la educación, la libertad, la alimentación y el progreso de todos los dominicanos. Y eso es perfectamente posible. Bueno, señores, muchísimas gracias al diputado Pedro Martínez Moronta de Al País por habernos acompañado en este espacio. El Congreso llega a ti. Tocamos muchos temas con el interés siempre de que ustedes, nuestros amigos televidentes, queden edificados de temas tan interesantes y que de una manera directa impacta a cada uno de nosotros, voy a decir, como ciudadanos. Así es que, don Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Mayra, a ustedes por invitarme. Siempre estoy a su orden. Bueno, a ustedes nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.